Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el día de hoy dos episodios o dos extractos del Evangelio de San Lucas. Y al final, de repente, las lecturas del día de hoy han hecho un corte, un freno inesperado. Jesús habla y no se relata la reacción de sus oyentes. La Iglesia, cuando nos transmite estas lecturas cada domingo, no busca de alguna manera satisfacer una curiosidad, sino que lo que busca es transmitirnos, cada domingo, domingo tras domingo, transmitirnos mensajes del Evangelio como claves, en claves. Por eso no se trata solamente de satisfacer una curiosidad. Y si ustedes recuerdan, en este ciclo C hemos empezado con la narración del bautismo, después las bodas de Caná, como ven son momentos claves. Bautismo ya es como la consagración de Jesús. En las bodas de Caná es la manifestación de Cristo a sus discípulos. Él se manifiesta como la gran novedad. Y ahora el Evangelio nos narra el primer discurso de Cristo, un primer discurso en su pueblo, un primer discurso. Este es, digamos, el centro de las lecturas. Y para ayudarnos a entender, la Iglesia también ha escogido el prólogo de San Lucas, es decir, la primera parte, primerísima, cuando San Lucas no narra ningún hecho del Señor, sino que de alguna manera se defiende, es una autodefensa. ¿De qué se defiende? De los incrédulos. Él, fíjate, nos dice: muchos han emprendido la tarea de componer el relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Es decir, los hechos de Jesús, muchos lo han escrito. Y él aquí nos dice, pues son muchos, pero yo también, dice, yo también he querido escribir. Esto aquí, queridos hermanos, San Lucas
como sabemos, no es testigo ocular. Él no caminó con Jesús como San Marcos o San Mateo. No, San Lucas es pagano. San Lucas es médico. San Lucas es un hombre culto. Escucha a San Pablo y por San Pablo él se hace cristiano. Y queda de alguna manera cautivado por el Señor, pero a través de este gran apóstol. Y este hombre culto, ¿ven? Un hombre culto, un hombre de gran cultura, no se traga los cuentos, ¿ven? Porque sí. Este hombre, para ser cristiano, no se está dejando engañar. Y aquí nos va a decir ya lo primero. Mira, muchos han compuesto estos relatos, yo también. ¿Y cómo? Fíjate, ¿cómo ha compuesto todo su evangelio? Dice, aquí es la defensa de él. Después de comprobarlo todo exactamente desde el principio. Fíjate. Es decir, San Lucas de por sí ha estudiado, ha entrevistado a los primeros oyentes, a los que caminaron con el Señor. Dice todo exactamente desde el principio. O sea, no es que se está dejando llevar de sueños o meras palabras. Y fíjate, este es un hombre que está palpando, escuchando a los apóstoles. Algunos también dicen que él entrevistó a la Virgen María, porque él escribe cosas que no se pueden saber sino porque la Virgen lo ha vivido. Por ejemplo, la Anunciación. Eso ocurre entre el ángel y la Virgen María. Los sueños de San José. Bueno, por ejemplo, esto de la Virgen, nada más. ¿Quién podía saber eso? La Virgen debió comunicarle, ¿no? Debió comunicarle. Hay cosas tan así personales que uno dice, este hombre debió preguntarle, porque por otra parte los otros evangelistas no lo narran, ¿no? Entonces es un hombre metódico, crítico, un hombre que queda fascinado por el evangelio, por los apóstoles, pero fíjate también esto que estamos subrayando, es un hombre que lo ha estudiado. Y entonces ha recogido estas fuentes, ¿para qué? Para que, dicen, conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas nos está diciendo para que ustedes no duden. Fíjense, esto ya para nosotros es una grandísima alegría, porque también hoy por hoy, queridos hermanos, muchos estudian la Biblia y creen saber más a veces que los apóstoles o que los evangelistas. La mejor manera de entender la misma Biblia es leyéndola en sí misma, en todo su conjunto, que así se entiende. Hoy a veces se coge un versículo y ya por ese versículo te dicen que eso es la verdad. No, hay que entender toda la Sagrada Escritura. Segundo, San Lucas con esto también lo que quiere subrayar para nosotros, además de que debemos confiar en Él, lo que Él nos está transmitiendo ahora es la predicación de los apóstoles. Es decir, ¿qué es lo que los testigos, los predicadores de ese tiempo, que eran los apóstoles, predicaban? San Lucas va a recoger eso. O sea, los evangelios son la predicación de los apóstoles, que básicamente era una catequesis, repetir lo que Cristo hizo, lo que Cristo habló, Son fieles en ese sentido los evangelistas.
Y aquí en ese espíritu de fidelidad, San Lucas ya nos va a dar una palabrita que le va a gustar subrayar en todo ese evangelio. San Lucas, por ser médico, es muy sensible y además, por ser pagano, se siente muy sensible con los pecadores. Y nos va a dar ya una palabrita. En este evangelio dice que Jesús fue enviado a predicar el evangelio, la buena nueva. Esta palabra es importante. ¿A quién anuncia? A los pobres. Jesús viene a predicar a los pobres. Esta palabra, queridos hermanos, San Lucas la va a subrayar de muchas maneras. Pobre en cuanto a carencia de bienes materiales, pobre en cuanto a enfermedad, pobre en cuanto a pecador, pobre en cuanto a excluido. Dios viene a buscar a los pobres, a llevarle su evangelio a los pobres. Aquí está como uno de los ejes de su predicación, porque él también se siente pecador, él no es judío. En muchos pasajes de su evangelio subraya eso, cómo Jesús predica a los paganos, habla de que su iglesia es universal, cómo se compadece de los enfermos. Ahí está. Viene a predicar a los pecadores. Y ahora, fíjate, ¿qué nos dice para nosotros? Aquí viene. Eso es lo que dice San Lucas. ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice aquí, queridos hermanos, que entender el evangelio, entender la palabra de Dios, no es de todos. No es de todos. Ya nos dice aquí, Jesús anuncia el evangelio a los pobres, no a los ricos. No lo anuncia. Rico en sentido evangélico. Rico es el egoísta que se cree autosuficiente. Porque puede haber uno que es rico, capaz, lleno de cualidades, pero no se engríe. Lo sabe que eso todo lo ha recibido de Dios. Entonces ese no es rico en sentido evangélico, es pobre. Pobre en sentido espiritual. Viene a predicar. Mira, y a estos pobres, como él mismo, fíjate, él que se sabe pobre, ¿qué ha hecho para poder acoger la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho? Lo ha comprobado todo exactamente después de entrevistar a los que primero fueron testigos y luego predicadores. ¿Qué es eso para nosotros ya? Fíjate, ¿quieres tú escuchar la palabra de Dios y acogerla? San Lucas te dice, yo fui pobre, pero estudié, le dediqué tiempo, me esforcé por averiguar. Esto es. Es necesario, queridos hermanos, darle tiempo, esfuerzo de nuestra parte a estudiar, a conocer con amor, con anhelo, la palabra de Dios. Estudiarla para conocerla bien, su sentido. Y esto, queridos hermanos, sustancialmente es algo que debemos vivir cada domingo. Por eso la primera lectura, que es del libro de Nehemías, narra lo que hacían los judíos cada sábado. Y es precioso. Dice, ¿cómo dice? Después del destierro de Babilonia llegan a Israel y entonces dice aquí, en aquellos días el sacerdote trajo el libro de la ley a la asamblea, una asamblea compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, a mediados del mes séptimo, en la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Fíjate,
desde el púlpito de madera, dice también. Desde la mañana a mediodía. El pueblo se reunía para escuchar. Ese es el sábado de los judíos. Para nosotros es el domingo. ¿Cuánto tiempo le dedicaban? Y ahí está. Ahí está. Es lo que nos quiere transmitir. Y la gente, fíjate qué precioso, dice, toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Tanto el predicador como la asamblea, hambrientos de la palabra de Dios. Y fíjate, tanta hambre, tanto amor a la palabra de Dios, que después que termina la lectura dice, todos respondieron, amén, amén, y se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y entonces el pueblo se conmovía, que dice, el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Qué precioso. Es decir, que amaban tanto que se conmovían al escuchar cómo su Dios les hablaba. Y es esto, queridos hermanos, lo que debemos procurar, así como San Lucas estudia con honradez, con este afán, de hacer de que la palabra de Dios conmueva el corazón y se transforme en la vida. Eso es lo que debemos buscar en cada domingo, como los judíos que nos narra Nehemías, cada sábado lo hacían. Y fíjate, aquí de repente introduce esta primera afirmación. Jesús entra a su pueblo y predica, coge este pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, etcétera, ¿no? Y dice Jesús, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Este hoy se cumple, este hoy se cumple, es una frase de gran hondura, de gran hondura. ¿Qué quiere decir? Que lo que esperaron todos los antiguos, todos los patriarcas y los profetas, incluso lo que intuyeron los grandes hombres en todas las culturas, que esperaron que Dios se manifestase de manera más palpable, ese hoy lo vivimos a partir de Jesús.